vamos a empezar a dibujar un paisaje como ustedes deseen. En mi caso yo voy a hacer un paisaje muy sencillo, con unas montañas, un pequeño lago, un prado al frente y un árbol que va a estar atravesando. Va a ser mi capa frontal, va a estar atravesando mi paisaje. Les recomiendo, por favor, cuando vayan a dibujar lo hagan muy suave. Yo lo estoy haciendo aquí con un pulso muy fuerte para que ustedes puedan ver la línea, pero lo que quiero es que ustedes cuando dibujen lo hagan muy suave. Una vez tenemos nuestro diseño base, una vez tenemos nuestro paisaje, lo que vamos a empezar a hacer es pintar el cielo. Todo a partir de líneas. Recuerden que este paisaje es a partir del estudio de la línea que vimos la sesión anterior. Inicio con el sol, un amarillo muy puro en el centro, completamente puro. Le voy a aplicar un poquito de agua para hacer el punto central del sol. Luego voy a ir extendiéndome en una gama de colores muy amplia, desde el amarillo, el rojo, el azul, el verde y terminaría en el marrón, pero los voy a ir combinando. En este caso mi primer círculo alrededor de mi sol va a ser un amarillo combinado con blanco. Recuerden que el acrílico es a base de agua y lo que debes hacer es ir diluyendo un poco o ir humedeciendo tu pincel para evitar que quede muy gruesa la pintura y también que gastes muchísimo pigmento. Casi siempre a partir de eso hago dos líneas de color y avanzo con el siguiente color. Ahora estoy haciendo un naranja que ha salido producto de ese amarillo que combiné más un poquito de rojo. Este naranja igual aplico agua sobre mi pincel para diluir y que el trazo sea mucho más suave. Dos líneas y me voy a pasar a mi siguiente color. Tengan presente que es el pulso de cada uno, así que no todos les pueden quedar los círculos completamente perfectos. A veces de pronto por el pincel se nos cae o hacemos un movimiento muy fuerte que nos genera alguna onda, pero no se preocupen que está bien. Está bien porque yo necesito ver ese trazo y cómo has repasado el aspecto de las líneas. Ahora voy a seguir con un rojo en mi gama, voy a ir avanzando, un rojo muy puro, igual rebajo en agua para que fluya un poco más el trazo y hago mis dos líneas de color rojo. Los pigmentos van dependiendo de cada uno, los colores de acrílicos que tengan, así que no se preocupen, probablemente el rojo de ustedes no es tan vivo, pero igual van a utilizarlo porque quiero que hagan esa gama de color en el cielo. El paisaje no es completamente igual, pero igual un paisaje tiene cielo, tiene montañas, un espacio abierto, a veces tiene vegetación, pero siempre un paisaje va a tener un cielo porque es una pintura de un espacio abierto. Después de hacer mi rojo, voy a delinear un poquito más porque me quedó muy suave la parte de abajo para que me quede el mismo tono en lo demás. Siempre enjuago mi pincel, lo pongo sobre el trapito, sobre un papel toalla y ahora voy a hacer el rosado. Aplico blanco y un poquito de rojo. Mezclo muy bien. Estoy usando un pincel redondo, un liner muy delgado para que se puedan hacer las líneas un poco más delgadas, y aplico el rosado igual en círculos. Únicamente vamos a trabajar el cielo a partir de círculos. Muy bien, tengan presente que a veces cuando se nos va secando un poco el pigmento en el pincel le voy a aplicar agua, entonces meto mi pincel en el agua un poquito y luego lo pongo sobre el pigmento. Si notan, yo he borrado un poco la línea de mi paisaje que no se nota ahorita que estoy pintando
por el hecho de que necesito que no se note tanto el lápiz. Por eso quiero que ustedes también cuando hagan su dibujo a lápiz tracen de manera muy suave. Una vez terminamos con el rosado, nos vamos a pasar a una gama de un morado. Para eso ese mismo rosado lo combino con un poco de azul. Si veo que me queda muy hacia el color azul, lo que hago es aplicar más rojo. Tiene que estar muy suelta la pintura, para eso utilizo agua hasta el punto que parezca como una especie de acuarela, muy líquido. Sigo viendo muy azul mi morado, así que le voy a echar un poco más de rojo. Ese morado también depende muchísimo del azul que hayamos cogido primeramente, ¿no? Entonces a algunos les puede quedar un poco más vivos, otros les puede quedar un poco más opacos, pero depende mucho del azul que hayamos tomado como base. Voy a hacer el círculo desde el lila, desde morado. Igual para todo estoy haciendo 2 ondas. Cargo mi pincel con pigmento para extender mucho más. Y después de hacer las 2 moradas, ahora me voy al azul completamente puro. Pero recuerden que siempre lo rebajo con agua. Lo tengo en mi paleta, pero lo voy a rebajar con agua. Este azul me gusta mucho porque es muy vivo, muy brillante. Siento que le va a dar un toque a mi cielo muy especial. Fíjense un poco que se me estaba acabando el pigmento, por eso se genera como una especie de opaco. Lo único que debo hacer es recargar el pincel con más pintura. Es de paciencia, es de cuidado, es de trabajo. De pronto si se nos va un poco los círculos, no hay problema porque estamos tratando muchísimo el pulso. Aquí, si se fijan, no he terminado completamente mi circunferencia debido a que justo ahí en ese espacio queda mi montaña, entonces no voy a sobreponer la montaña. Listo, voy a llegar con mi círculo hasta donde me delimite un poco la montaña. Fíjense muy bien. Ahí me falta pigmento, entonces estoy cargando un poco más. Cuando se salen un poco, lo que pueden hacer es dejar secar y aplican blanco después. Ahora celeste, igual con el mismo azul, aplico blanco, agua para diluir y ahora hago las líneas. No necesitas partir siempre del mismo punto, es de acuerdo a la comodidad de tu brazo. Y llegas hasta donde esté la delimitación de la montaña. Ahora en mi gama voy a pasar un poco hacia el verde. Esta vez solo hice una línea de ese azul celeste, un poco celeste que preparé. Lo mezclo ese mismo color con un verde para generar mi próxima línea. Como les repito, no necesito partir del mismo punto. Lo único que necesito es generar la circunferencia como una especie de onda de color. Hasta donde esté la montaña. Cuando sientan que su pincel está muy cargado, es bueno solo darle unos toques hacia su trapito, en este caso tengo un papel toalla, para que absorba un poco el pigmento y así no nos quede tan cargado. Ahora ese mismo color lo que hice fue aplicarle un poco de blanco para que diluyera un poco, se volviera un poco más pastel. Fíjense lo que les digo, las montañas, hasta ahí nomás, no voy a sobrepasar el límite de mi paisaje. Igual la hoja, como la hoja no está completamente grande, entonces va a quedar como cortado el cielo, pero igual
Hago de cuenta como si la línea continuara. Me voy hacia una gama del verde, ese mismo color. Pero ahora le aplico un poco de verde, un verde manzana. Y hago la esquinita, hasta ahí nomás. Muy bien. Limpio, enjuago. Y me voy a partir de ese verde, me voy a empezar a devolver a un azul. Luego el morado, luego el rosado, el rojo, el naranja y hasta el amarillo. Puedes libremente voltear la hoja si sientes que te queda más cómodo. Vuelvo a preparar ahora un morado porque ya estoy haciendo de a una sola línea. Arrancamos de a dos hasta llegar al azul y luego a partir de ahí hicimos una línea hasta el verde y ahora nos vamos a devolver igual en una sola línea. Fíjense que ahora no van a ser círculos completos, sino simplemente como una especie de paréntesis, porque ya no tengo más espacio. Genero la línea. La esquina y el último pedacito de la otra esquina que me hacía falta. Limpio mi pincel y ahora nos vamos a devolver hacia ese mismo color, pero un poco más hacia el blanco, más pastel, para que pueda combinar un poco mejor. Y lo que vamos a hacer también es humedecer. Recuerden, les repito esto muchas veces porque necesito que la pintura quede mucho más fluida y para eso utilizamos el agua. Si notan, mis colores los he sacado a partir de los colores base e he ido combinando sobre los mismos. En mi paleta de color hay muy poquito pigmento y es lo que necesitamos. Voy ahora a hacer la línea con rojo, el arco o el paréntesis, y ahora voy a combinar para mis montañas. He acabado el cielo con los colores del mismo arco iris hasta terminar la hoja y ahora estoy haciendo las líneas que aprendimos en nuestro ejercicio con la espátula. Por un lado aplico la pintura y para estas montañas voy a usar dos verdes, uno más oscuro y el otro un poco más vivo, más claro. Hago mis líneas completamente rectas porque la ventaja de la espátula es que te permite generar unas líneas muy rectas. No van hasta abajo porque van hasta el dibujo donde yo he delimitado mi montaña. Así vamos a hacer con cada una de las montañas, hasta la mitad la línea y la otra parte la realizamos con el otro color. Fíjense, aplico primero un solo color en diagonal, líneas en diagonal. Si no tienes la espátula, lo puedes realizar con un cuchillito que no tenga filo, pero yo les recomiendo que en llegado caso de que tengan pinceles muy delgados, utilicen el pincel haciendo pulso de forma diagonal. A veces de pronto la pintura no coge muy bien en la espátula, lo que hago es recargar y repiso sobre el mismo lugar. Y como les decía, tengo ahora mi otro verde, pero esta vez no va a ser diagonales, sino que van a ser rectas. Este verde va a ser recto hasta el límite de mi montaña. Igual que en el pincel, nosotros estamos aplicando bastante agua al pigmento, a nuestro acrílico. Si deseas hacer las líneas un poco más cortas, entonces utilizas únicamente la punta de tu espátula haciendo la línea, como estoy haciendo yo aquí en el video. A continuación hago exactamente lo mismo con cada una de las montañas, no tiene ninguna diferencia. El tamaño, bueno, obviamente unas son más grandes que otras, pero es lo mismo. Diagonales con el verde oscuro y horizontales con un verde más claro, para darle un toque de luz a esa montaña.
Aquí el borde de la montaña lo estoy haciendo con lápiz para delimitar un poco ese borde de esa montaña, pero van a observar que también se puede realizar con la espátula. Este es un pincel liner número 0 muy delgadito. Fíjense, ya he hecho la otra montaña, lo único que hago es horizontales. Pero la montaña del fondo la voy a delimitar no con mi liner, sino que lo hice con la espátula, el borde, que también se puede lograr. Quería mostrarles las dos formas para que ustedes lo puedan realizar. La montaña del fondo para mí también tiene una parte verde un poco más corta porque es con ese efecto de que estuviera más alejado. Ahora voy a hacer el agua que justo viene bajo las montañas y para eso voy a combinar bastantes azules. Arranco con este azul haciendo líneas muy sueltas, un poco de ondas. Utilizo muchísimo lo que me ha sobrado, a mí me gusta revivir y no dejar perder el pigmento, por eso la paleta, cuando sobra de otros colores que estén en la misma gama, lo que hago es utilizarlos. Voy combinando para generar diferentes efectos en el agua de bastantes azules, pero con líneas muy sueltas, con líneas ondeadas, no rectas, para darle un efecto de movilidad, que se está moviendo, de movimiento. Igual le aplico azul, mire, vuelvo un poquito al azul más puro, al azul que tengo ahí aplico agua, blanco, para generar otro color y hacer mis líneas. No tienen un tamaño determinado, hay unas cortas, otras largas, pero sí que se genere como una especie de ondas. Y así terminé mi río. Igual delimité un poco. Ahora voy a hacer unas lineecitas muy pequeñitas que van a darle un poquito de efecto y de luminosidad, como una cerca pequeña que hay al fondo de ese lago. Por eso lo que vamos a hacer es estirar las líneas con agua. Apliqué un color marrón, o sea, ese naranja que tenía un poco, con un poquito de marrón, de café y blanco, para volverlo más pastel. Pero no solo voy a hacer estas líneas, están completamente verticales y lo estoy haciendo con un pincel porque son muy cortas, sino que también voy a aplicarle un poco de naranja, un poco de rojo y por último un toque de verde. Las líneas van al lado de cada una, no las estoy sobreponiendo el anterior, sino más bien rellenando los espacios que me quedaron en blanco. Así voy a tupir, a tapar, tratar de tapar mucho más la pintura. Terminé con este rojo y como el rojo es muy fuerte, enjuago mi pincel, seco un poco y ahora nos vamos a ir al color amarillo, un amarillo más puro. Si se les está secando los acrílicos porque quedan en la exposición del aire, lo que deben hacer es aplicarle agua. El agua es la solución al acrílico, pero ojo, si está muy suave la pintura y se seca ya no se puede hacer nada, pero cuando está así como en gotica, en un grumito, aún se puede salvar aplicándole agua. Igual tapando los espacios que me faltan, estoy haciendo estas líneas amarillas que le da un tono mucho más vivo y delimita mucho más el espacio de mis ventanas. Ahora voy a hacer el prado que queda en la parte del frente utilizando dos verdes, un verde más oscuro, haciendo líneas. Muestro con la espátula para que vean cómo se hace. Son líneas cortas, igual verticales, pequeñas líneas, pero también lo vamos a hacer con el pincel. Observen, igual uso mi pincel liner y esta vez lo que voy a hacer es líneas verdes
oscura. Estiro, estiro, estiro. Y ahora hice una primera capa de un verde oscuro, ahora lo vamos a hacer con el verde claro. Exactamente lo mismo, pero con un verde más claro. Líneas, líneas, líneas. Esta vez no las voy a hacer tan a la dirección del mismo verde, sino un poquito más hacia el lado derecho, como para darle también movilidad a mi pasto. Después de este verde claro voy a aplicar un poco de marrón. Este es otro verde que me gustó, que se me ha combinado en la paleta, es un verde hacia el azul que ya tenía ahí. Y para no perder mi pigmento lo voy a aplicar justo debajo de este verde más vivo. Fíjense que uno empieza a hacer las líneas y hay en un punto en donde el pincel se le va acabando el pigmento, entonces a veces toca repisar o repasar más bien las líneas que ya tenía. Ahora sí, el marrón lo diluyo, lo disuelvo un poco con agua para que me quede el trazo mucho más fluido, y para que no me quede tan fuerte ese marrón lo voy a combinar con verde, como un efecto de un pasto que se ha quemado un poco, que está un poco seco, justo en el borde. Líneas, líneas, líneas. Quiero que observen ese efecto, que se me va acabando el pigmento y después lo que hago es repasar. Justo ahí. Cada uno de ese prado que tenemos, o bueno, que tengo yo en mi paisaje, lo voy a rellenar igual con líneas, 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 franjas de color. Ahora me voy a ir a mi árbol, justo con color marrón disuelto en agua. Lo voy a estirar, voy a pasar encima de la pintura. Este paso del árbol les recomiendo que se fijen si su prado, el agua, ya se ha secado muy bien, para evitar manchar y correr la pintura. Como hemos hecho todo disuelto en agua, entonces no tiene problema. En mi caso no tiene problema porque se va secando al instante. Mi árbol va a tener dos ramas grandes, es un tronco, está seco, no va a tener hojas, sino únicamente va a ser mi tronco. Una sola capa de color muy fuerte para generar el efecto de que está al frente. Es lo primero de mi paisaje y el resto está al fondo. Delineo y pinto. Ahí están mis dos ramas. Tengo un poco delgado la parte de abajo, entonces la voy a ensanchar o la voy a volver más gruesa. Y sigo tapando. Como está diluida en agua y como este marrón lo he combinado con otros dos colores, entonces sucede que va a quedar un poco translúcido el color, y después con ayuda del pincel voy a echarle otra capa, pero también le voy a hacer unos efectos con líneas. Acuérdense que este paisaje es en torno al estudio de la línea que hicimos en la clase. Estoy usando un pincel plano para aplicar, miren, fíjense, la otra capa para tapar un poco ese fondo, que no se me vean las líneas ni del agua, ni del prado, ni de las montañas, y mucho menos del cielo. Muy bien, ahí voy tapando, voy puliendo mis dos ramas grandes. Un tronco gigante. En realidad soy fanática muchísimo de los árboles con troncos grandes, y también de los árboles que se les nota muchísimo las ramas, que están más secos. Voy a generar una primera rama haciendo unas líneas en dirección hacia la derecha.
Esto no es una fórmula, de hecho cuando uno pinta árboles es muy fluido el trazo, pero sí que las ramas se abren como una especie de V generando un ángulo. Entonces no todas las ramas van hacia el mismo lado, y esta primera rama la quiero hacer chiquita y hacia el otro lado le genero una onda como para que me dé la especie de que está saliendo, igual hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Dos líneas, una hacia arriba, otra hacia abajo, que genera la rama. Para hacer esas terminaciones en puntas súper delgadas, lo único que hago es pongo mi pincel y lo levanto muy suavemente para que pinte únicamente con las cerdas de la punta de mi pincel. Es un pincel redondo, pequeño. En esta parte voy a hacer una rama más grande. Déjense llevar por el pincel, que fluya un poco el trazo. Y aquí he implementado un poco más de negro porque esta rama, al ser más grande, quiero que tenga un poco más de volumen y también de color. No les dé miedo atravesar el sol porque va a quedar con un efecto de fondo, así que no hay problema. Aquí hice otra ramita para dividir. Y aplico color. Fíjense que este es el mismo marrón, pero yo lo he combinado con un poco de negro y agua. Agua, bastante agua. Es mucho más oscuro que el mismo tronco de mi árbol. Me gustan muchísimo las terminaciones del árbol en punta, que se note como que ha crecido, que lleva bastante tiempo, como una especie de otoño, de sequía, donde el árbol no tiene hojas y también sus ramas siempre terminan muy delgadas. Es muy raro encontrar un árbol que tenga una rama que termine de una forma muy cuadrada o muy tosca. Casi siempre terminan en puntas, empieza desde lo más ancho hasta lo más delgado, y eso es lo que quiero conseguir con este árbol. ¿Por qué sucede esto? Porque el árbol casi siempre tiende a crecer así. A diferencia, pues, si le talan una rama, si le cortan una rama, entonces ya que va a quedar un poco expuesta la corteza, y que en realidad la corteza muchas veces tiene esos efectos de unas líneas circulares, de ondas. Hago ramas a ambos lados. Y una vez tengo las ramas que deseo, voy a hacerle con el mismo color de las ramas unas pequeñas líneas delgadas, largas, pero con un poco de movimiento, de onda, no son completamente rectas, para darle un efecto como de corteza a mi árbol, hasta desde bien abajo hasta bien arriba. Aquí voy a marcar un poco más esta parte para que me dé el efecto de que está una atrás y la otra adelante. Sigo haciendo mis líneas, no las hago tan unidas. A diferencia del mar, es un solo color por ahora. Y delineo muy delicadamente. Tengan paciencia porque el delineado con negro es muy difícil de corregir. Entonces así que tengan mucha paciencia y con bastante pulso para poder delinear un poco esa parte. Ahora voy a combinar ese mismo color pero con un poco de blanco. Fíjense, se me ha secado el blanco, pero entonces vamos a sacar más. Y lo que voy a hacer es combinar, me va a dar un efecto de un gris, pero es un gris muy hacia el café, hacia el color marrón. Igual con bastante agua, esta vez quiero que le apliquen bastante agua para que coja el color del pigmento pero le dé luminosidad, como una especie de que esté viejo mi árbol, que esté un poco seco. La luz debe ir hacia un solo sentido, entonces fíjense que estoy pintando la parte de arriba de las ramas.
todas las ramas que les pinto son la parte de arriba, porque la luz no puede ir en dos sentidos diferentes. En mi caso se la está dando el sol y la estoy haciendo en la parte de arriba. Muy fluido, con bastante agua. Muy bien, cada una de las ramas. Les recomiendo que esto lo hagan con un pincel delgado que les permita generar un poco más ese efecto de un árbol cenizo, como un color cenizo, muy bonito. Entre más agua tengan, mucho mejor. Aquí me he pasado, pero no se preocupen que con el dedo, como está bien aguado, limpia. Y mi rama grande. Ahora, igual que las líneas negras, voy a hacer ahora unas pequeñas líneas, pero con bastante agua, para darle igual un efecto de cenizo a todo mi árbol. Aquí donde salen las ramas, genero unas ondas, una especie de paréntesis, de acuerdo a la dirección de las ramas. Y por último hago líneas. Casi siempre trato de seguir la línea que había hecho con el color más oscuro. Muy bien, he terminado. Así se culmina este ejercicio. Lindos trazos para todos, y recuerden que todos los niños son artistas.